Rioja, Daniel Rodríguez, Esteban Llanero y Julieta Mena. Un gusto. ¿Qué tal? Un placer escucharlos, un saludo a los oyentes y a la audiencia de La Rioja. Muchísimas gracias. Bueno, usted trabaja mucho con el tema del PAMI, con el tema de los jubilados y toda esta repercusión de los jubilados en su momento lo hemos estado molestando por el tema de reparación histórica. Hoy Sí. La cuestión es esta que está planteando mucha gente en La Rioja y en el país también. El tema del Sí. PAMI y el tema en relación a jubilados. ¿Qué puede comentarnos desde allí? Bueno, la situación de los jubilados con el PAMI, la verdad que es pésima, ¿no? Porque hoy se está viviendo una situación crítica en cuanto a faltas de todo tipo de prestación, no solo los medicamentos, sino, bueno, ustedes tienen ahí mismo en La Rioja problemas con los sanatorios, con las clínicas, con los prestadores de salud, como los médicos, los odontólogos, en Salta, en Jujuy, toda la zona del norte argentino están padeciendo las desidias, pero que se transmite en todo el país. A ver, lamentablemente, como está el dicho, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Y a lo mejor en Buenos Aires que es pésima la atención también de los jubilados, o sea, del PAMI para con los jubilados. Imagínense si en Buenos Aires es mala y la situación en el país, en el resto del país es crítica y acuciante. En particular con el tema de los medicamentos, hay una disputa muy grande entre lo que es la industria farmacéutica para con el PAMI. Ambos presionan, o sea, la industria presiona porque no se quiere quedar afuera del negocio de los medicamentos y el PAMI porque quiere una reducción drástica de los medicamentos o del valor de los medicamentos. Pero, ¿en qué se basan, Cristian, para reducir o para intentar reducir La cobertura? claro, la cobertura de los jubilados, que son las que la están pagando, o que el ajuste llega con lamentablemente con mayor impacto hacia ellos? Sí. A ver, ¿en qué se basan? En que el jubilado es un gasto. Para la gestión del PAMI 2016-2017, la gestión de esta nueva administración, el jubilado es un gasto. Y como tal, hay que ponerle freno a ese gasto. Y pasa de ser un gasto, pasa a ser un número. El jubilado es un número, un símbolo peso. Entonces, cada jubilado representa para las arcas de lo que es la obra social una variable de ajuste que hay que tomarla y reducirla. Entonces, podan en cuanto a los medicamentos. ¿Cómo se podó? Primero y principal, ustedes recuerdan que antes el PAMI daba 10 medicamentos gratuitos. Sí. De esos 10 medicamentos gratuitos, luego se restringió a 5 y luego a 4. O sea, le quitaron el 60% de medicamentos en forma gratuita. Luego, a fin del año pasado, principio de este año, la restricción ya no se hizo por cantidad de medicamentos, sino por ingresos. Y ahí metieron en la bolsa a una persona que tiene un haber de 9.500 pesos hoy, un jubilado, el que tiene un auto modelo de 10 años de antigüedad, el que tiene una prepaga, o el que tiene, por ejemplo, una segunda propiedad que a lo mejor la heredó de familiares. A todos estos, hoy yo le diría el 80% de los jubilados tienen algo de esto, no le dan los medicamentos de forma gratuita. Y lo hacen bollar yendo al PAMI a demostrar que ellos son inocentes y que, o sea, lo que les digo, son inocentes, lo hacen bollar yendo al PAMI para demostrar que no pueden comprar los medicamentos Ah, tal no es cual vergonzoso. Encima tenés que demostrarle que sos pobre. Por eso, miren, yo ayer estuve hablando largo y tendido con una asistente social de muchos años del PAMI, muy comprometida, una empleada más, que es la que antes se encargaba de revisar si los controles nutricionales, sobre todo, no es médica, pero sí se constataban bien los bolsones para los centros de jubilados, los bolsones que recibían los jubilados, de comida. Se hacían talleres literarios, abuelos narracuentos, o sea, eso es lo que hacía la asistente social antes. Hoy, el rol del asistente social dentro del PAMI es ver la situación de pobreza de los adultos mayores. O sea, cambió totalmente el paradigma de tener
de ser el jubilado. Por supuesto que el PAMI siempre funcionó mal y que las prestaciones siempre fueron limitadas, pero de ser un sujeto pleno de derecho pasó a ser un sujeto pleno de pobreza. Y donde hoy lo que hay que demostrar es que no, o sea, esa persona no es suficientemente pudiente para poder comprar los medicamentos y otras prestaciones, ¿cierto? Bien, le comento una de las situaciones aquí en la provincia. Renunció hace poquito el director del PAMI a nivel provincial, ¿no? Delegación La Rioja. El argumento que dio es que no tenía respuesta para darle a los ciudadanos. Creo que esta situación se vive en muchas de las provincias. No se sé lavó si las toman, manos y se fue, ¿no? si toman el mismo recaudo. Otro de los temas que quería preguntarle, que tengo un poco una nubulosa, podríamos decir, un desconocimiento importante con el tema este. Pago de ganancias. ¿Los jubilados tienen que pagar ganancias? Esto de la reparación histórica, ¿le dio al gobierno nacional un argumento para decir los jubilados ahora que con esta reparación histórica están un poquito mejor, ya no necesitan tanto apoyo, tanto aporte, por tanto pagan ganancias? ¿Cómo es esta cuestión? A ver, ganancias. Sí. Históricamente se pagó. Es una vergüenza que el jubilado pague ganancias, primero, o sea, no lo digo por decir es una vergüenza, es un sustento jurídico donde se queda claro que la jubilación no es ganancia. Esto lo decíamos siempre. Sí. Hace poquito se conoció un fallo que tuvo mucha repercusión a nivel de los medios, de la Justicia de Seguridad Social, ese fallo en el que los jueces dijeron y constataron, de la segunda instancia, ¿no? Constataron que la jubilación no es ganancia y que el Estado, si le quita parte de sus ingresos, o sea, de su salario al jubilado en concepto de ganancia, está haciendo una doble imposición, es decir, le está cobrando 2 veces al jubilado por algo que aportó durante su vida de trabajo y ahora en su faz de jubilado, valga la redundancia. Sobre esa base, eso es lo que quedó consignado. Lógicamente ahora se va a apelar, la ANSES apela a la Corte Suprema y esa situación va a quedar boyando en el tiempo porque la Corte no tiene plazo para resolver. Y por otro lado tenemos una cuestión política, una discusión política y una situación de voluntad política, donde hace tan solo 7 meses atrás se debatió una ley de ganancias, 6-7 meses, se debatió una nueva ley de ganancias, donde la oposición, con el Frente Renovador a la cabeza, pedían la exhibición de los jubilados en el pago de ganancias y donde primero salió la ley, pero en el Senado se modificó. Se modificó y los jubilados, si bien en ese momento salieron beneficiados porque de 2 millones de jubilados que pagaban antes, ahora iban a pagar 300.000, entonces salieron ganando, pero en realidad no es una ganancia plena, porque la ganancia plena es la que dijo la justicia ahora, la jubilación no es ganancia. Y, para redondear, y les comento, ¿quiénes pagan ganancias hoy con esta nueva ley? Bueno, todo jubilado que supera 6 haberes mínimos previsionales. ¿Cuánto sería eso? Hoy el haber mínimo previsional es de 6.394 pesos, multiplicado por 6 da 38.300 y pico de pesos. O sea, el que supera 38.360 pesos, si mal no recuerdo el monto, puntito final de la coma, 38.360 pesos, todo lo que supera paga ganancias. Y por ende, los que no llegan a esa cifra no pagan. No pagan. Ahora, quienes pagan, a quienes les tocó pagar, esos son los que nosotros, por esos 300.000, son por lo que nosotros velamos, porque en realidad ningún jubilado debiera pagar ganancias. Claro, ninguno. ¿Cómo se va a tomar Ninguno. eso como una ganancia? Muchas gracias, Cristian, por este contacto. Nos quedamos sin tiempo, pero la verdad es muy interesante siempre dialogar con vos. A ustedes, un placer. Te Un mando un saludo abrazo. a la gente de La Rioja. Un abrazo Muchas grande. gracias. Cariño. Cristian D'Alessandro, especialista, un periodista que además trabaja en TN, ¿no? Claro, él es doctor, él es abogado, pero tiene su columna, Especialista trabaja en en A26, jubilaciones. trabaja en muchos medios nacionales, hablando justamente sobre jubilados, sobre pensionados, sobre tema PAMI y cómo los golpean cotidianamente y continuamente a los jubilados con estos temas, ¿no? Porque viste que ahora todo lleva a los jubilados. Suben la canasta básica, entonces impacta ante la sociedad, pero también a los jubilados. Reparación histórica, algunos sí, otros no, impacta a jubilados. El tema del PAMI, medicamentos, cobertura 100%, 50-0, impacta a jubilados. Mirá. Es decir, que llegar a viejo, como bien lo Sí, decía seguro. Cristian hoy, es un estorbo. Bueno, Es tristísimo encima tenés decir que eso. ir. Fíjate cómo le quitan dignidad a los jubilados.
porque las autoridades del PAMI le quitan dignidad a los jubilados, que tienen que ir a decirles al PAMI que no le alcanza. Tenés que justificar